En las lejanas montañas de Osin, donde el viento susurra secretos a los árboles y los ríos reflejan la eternidad del cielo, vivía un monje llamado Jirou. Su vida transcurría en el antiguo templo de Seiran, un refugio de paz y sabiduría que había resistido los embates del tiempo. Jirou había sido llevado al templo cuando era un niño. Un anciano maestro, el venerado monje Esgen, lo encontró a la orilla de un sendero cubierto de hojas caídas. Sin pasado ni linaje conocido, Jirou creció entre los muros de piedra, aprendiendo a escuchar el murmullo del agua, el crujir del bambú y el latido silencioso de la montaña. Más que las palabras de los hombres, fue la naturaleza la que le enseñó sobre la vida y la impermanencia. A medida que pasaban los años, su devoción y disciplina lo convirtieron en uno de los discípulos más respetados. Pero la verdadera prueba de su camino llegó cuando un emisario del señor feudal de la región llegó al templo con una petición inesperada. El daimyo, enfermo y debilitado, deseaba que Jirou descendiera de la montaña y se convirtiera en su consejero espiritual. El monje se encontró en una encrucijada. Debía permanecer fiel al templo, al refugio que le había dado todo, o debía responder al llamado del destino que lo llevaba a un mundo de conflictos y lealtades inciertas. Esgen lo observó en silencio durante varios días, hasta que una mañana, mientras el alba teñía de oro el horizonte, le dijo: Jirou, el bambú es fuerte porque sabe doblarse con el viento. La lealtad no es una cadena, sino un río. Fluye donde debe fluir. Con estas palabras en su corazón, Jirou emprendió el viaje hacia el castillo del daimyo, donde descubriría que la lealtad no siempre es una línea recta, sino un sendero oculto entre las sombras del ego, el miedo y la verdad última del desapego. Así comenzaba el eco de su destino, donde cada paso lo llevaría a desentrañar el significado profundo de la lealtad, más allá de las promesas y las ataduras, hasta alcanzar el núcleo mismo del vacío y la esencia del ser. El viaje hasta el castillo fue largo y arduo. A medida que descendía por los caminos serpenteantes, Jirou se cruzó con campesinos, mercaderes y guerreros que hablaban con respeto y temor del daimyo. Algunos decían que su enfermedad era un castigo divino, mientras que otros creían que su espíritu estaba perturbado por viejos remordimientos. Jirou escuchaba en silencio, comprendiendo que su papel iba más allá de ofrecer consejo, debía descubrir la verdad oculta tras las sombras del poder. Al llegar al castillo, fue recibido con gran ceremonia. Los pasillos resonaban con los susurros de cortesanos y samuráis, y la mirada de todos estaba fija en él, el monje de la montaña, el hombre que quizá traería respuestas. Frente a él, en una sala iluminada por faroles de papel, el daimyo lo esperaba, con ojos cansados pero llenos de una inquietante intensidad. Monje de Seiran, dijo con voz débil pero firme. He visto demasiados inviernos y mis sueños están llenos de sombras. ¿Acaso puedes traerme paz? Jirou inclinó la cabeza y respondió con calma: la paz no se encuentra en las palabras ni en las promesas, mi señor, sino en la verdad que estamos dispuestos a enfrentar. Así comenzaba su servicio en la corte, donde la lealtad sería puesta a prueba no solo por el daimyo, sino por aquellos que buscaban manipular la voluntad del poder para sus propios fines. En los días siguientes, Jirou aprendería que la verdad no siempre es bienvenida y que la lealtad, como el bambú, a veces debe doblarse para no quebrarse. Una noche, mientras meditaba en los jardines del castillo, un sirviente se acercó en silencio y deslizó un pergamino en sus manos. Es peligroso que me vean hablando contigo, monje, susurró antes de desaparecer en las sombras. Jirou desenrolló el pergamino y encontró un mensaje críptico: el río se enturbia antes de aclararse. No todo es como parece. El mensaje lo inquietó. ¿Quién lo había enviado? ¿Acaso había intrigas ocultas dentro del castillo? A la mañana siguiente, mientras se dirigía a los aposentos del daimyo, sintió que cada mirada a su alrededor pesaba con sospecha. Sabía que la búsqueda de la verdad lo llevaría a descubrir secretos que algunos preferían enterrar. Esa misma tarde,
el daimyo convocó a Jiro a una audiencia privada. En la penumbra de su alcoba, el anciano líder susurró: «Monje, hay sombras dentro de estas paredes, y no sé en quién confiar. Mi enfermedad es solo un velo, hay fuerzas que trabajan en mi contra». Jiro asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. «La verdad se oculta en el silencio tanto como en el ruido, mi señor. Permítame observar y escuchar». El daimyo cerró los ojos con cansancio y murmuró: «Encuentra la raíz de la traición antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, mientras Jiro caminaba por los pasillos en penumbras, escuchó un murmullo detrás de una puerta entreabierta. Se detuvo, conteniendo la respiración. «Debemos actuar antes de que el monje descubra demasiado», susurró una voz desconocida. El destino de la lealtad de Jiro estaba a punto de ser puesto a prueba. Jiro pasó los días siguientes observando con atención los movimientos dentro del castillo. Se percató de pequeñas señales, sirvientes que evitaban su mirada, conversaciones que se interrumpían cuando él pasaba, y el inusual silencio en los pasillos al anochecer. La sospecha se transformaba en certeza, algo oscuro se gestaba en las sombras. Una noche, decidió seguir a un grupo de samuráis que se deslizaban por un pasillo lateral. Mantuvo la distancia, avanzando con el sigilo aprendido en años de meditación y escucha en la montaña. Los hombres se detuvieron en una bodega subterránea, donde un hombre de armadura negra hablaba en voz baja. «El daimyo no resistirá mucho más. Cuando caiga, tomaremos el control antes de que su hijo reclame el poder. Debemos eliminar a quienes sospechan. Y el monje, él es el mayor riesgo». Jiro sintió la frialdad de la verdad recorrer su piel. Su presencia en la corte no solo era una amenaza para la conspiración, sino que su vida misma estaba en peligro. Sabía que debía actuar con cautela. La lealtad no era solo hacia el daimyo, sino hacia la verdad y el equilibrio del reino. Con el amanecer, Jiro acudió al daimyo y le contó lo que había escuchado. El líder asintió con gravedad, pero sus ojos revelaban una determinación que aún ardía dentro de él. «Si mi tiempo está llegando a su fin, que sea en paz y no en la traición. Confío en ti, Jiro. Encuentra la verdad y protégela». Jiro inclinó la cabeza, por primera vez desde que dejó la montaña, sintió el peso de una decisión que definiría su destino. La lealtad lo guiaba, pero ¿a qué precio? La lealtad es como el agua. No pertenece a un solo recipiente, sino que toma la forma de aquello que la contiene.